Sé que tuvimos como algunos temas con el video del People Day, pero bueno, les podemos compartir luego el video para que lo puedan revisar, para que lo puedan mirar con más calma. Súper feliz de estar con ustedes. En verdad, es un privilegio poder compartir este espacio y darles este tema tan relevante. Entonces voy a compartir mi pantalla. Como les comentó Juanpa, pues yo soy Laura Castillo, soy la People Happiness Partner de Book hace ya un poco más de un año. Entonces, bueno, vamos a hablar de este tema que son tendencias de talento humano. Aquí estamos. Entonces, ¿me confirman que que están viendo la presentación, por favor, que estén viendo la pantalla? Sí, perfecto. Bueno, entonces, vamos a acá. Bueno, entonces, este es un tema súper relevante porque ustedes saben que hoy en día estar a la vanguardia, estar enterado de lo que está pasando, de qué es tendencia, es algo supremamente importante para poder desarrollar con fluidez todo lo que requiere nuestro rol, nuestra industria y más una industria tan importante como es la de manufactura y comercio. Entonces, hoy vamos a empezar hablando un poco de la realidad, qué está pasando hoy en día a grandes rasgos. Entonces, aquí trajimos un dato súper valioso que nos habla de cómo la industria en cuanto a manufactura y comercio, la rotación promedio supera el 35% anual. Y adicional, el 52% de estas salidas son voluntarias, no es un tema no sé, de una reestructuración, de un cambio de la organización, sino que el colaborador mismo decide renunciar. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo hoy? No es que falte talento y tampoco es que no lo estemos eh, como reteniendo. Lo que pasa es que el talento no se está quedando voluntariamente, incluso con algunos temas de retención. ¿Por qué? Porque no siempre nuestro talento está genuinamente comprometido con la organización. Y ya vamos a ampliar un poquito más esta información. Entonces, ¿qué es lo que más está doliendo hoy en la industria especialmente? Primero, es una rotación altísima, los niveles más altos que se ha visto en rotación en los últimos 15 años. Segundo, estamos presentando un tema de desempeño muy complicado. Los colaboradores están tendiendo a la baja en cuanto al desempeño y se ve muchísimo en los temas cuando evaluamos, cuando necesitamos el cumplimiento de nuestros objetivos, cuando entramos como a generar este tipo de conciencia, pues realmente el desempeño está bajo. El tercer tema es que el compromiso, como les mencionaba anteriormente, que es lo que más nos está pegando en la actualidad, está terrible. O sea, realmente los colaboradores cada vez más se sienten desconectados del core del negocio, no conocen el negocio, no se sienten como comprometidos a seguir creciendo en la compañía y esto claramente genera muchos dolores. Y el cuarto es las dificultades que están presentando nuestros colaboradores con los líderes. Nosotros a veces omitimos esto, que es demasiado importante, pero al final lo que hace que nuestros equipos se muevan, cumplan, estén orientados, estén enfocados, son nuestros líderes. Y a veces caemos en el error de no enfocarnos también en las necesidades de ellos y cómo está ese relacionamiento. Entonces, estos cuatro dolores, quiero que los piensen muy bien, que vayan viendo cómo en mi compañía, en mi empresa, en mi industria, sí, veo que de pronto estos cuatro me hacen dos que son más latentes o los cuatro los estoy viendo y ya vamos a ir viendo un poco más de profundización. Bueno, antes de avanzar, si alguno de los que está conectado tiene alguna pregunta, la puede ir dejando en el chat y Juanpa nos va ayudando si llega a surgir algún tema, pues para irlo también respondiendo con toda tranquilidad o si quieren al final también súper bienvenidas las preguntas que tengan. Vámonos aquí un poquito al contexto actual y aquí encontramos una cifra muy interesante. El 55% de los líderes de recursos humanos en Colombia dice que sus herramientas tecnológicas no satisfacen sus necesidades actuales. Y realmente, y tenemos que ser conscientes, estamos en un momento donde encontramos más herramientas tecnológicas que nunca antes en la historia. El crecimiento, el avance, lo cambiante que está todo, pues genera que también haya una sobrecarga
de información, de herramientas, de conceptos nuevos. Y eso hace que genuinamente tengamos muchísima menos claridad sobre lo que realmente nos funciona. Y no solamente lo que le funciona a la industria, lo que le funciona a nuestra empresa, a nuestra compañía, a nuestro cargo. Genuinamente a veces ni siquiera nosotros sabemos qué es lo que más nos funciona a nosotros como individuos. Tenemos tantas herramientas, Claude, ChatGPT, Gemini, las gemas, bueno, hay un montón de cosas que a veces ni siquiera nos da como el tiempo, no sé, la capacidad incluso de entender y procesar a la velocidad que están generando los cambios hoy, las herramientas que están surgiendo. Aquí quiero traerles un insight muy importante que quiero como que lo interioricen un poco y es, no estamos fallando por falta de gestión, estamos fallando porque gestionamos talento como proceso, no como comportamiento diario. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta frase nos lleva a pensar, pucha, realmente estoy convirtiendo todo en una vaina súper automatizada, que queda guardada en un drive, que nunca se utiliza, que no sé, que la gestión que le doy a mi talento es escasa o muy ambigua y no estoy generando realmente un tema de cómo se vive el día a día, cuáles son estos comportamientos que yo veo en el día a día en mi organización, en mis clientes, en mis colaboradores, en mí, cómo puedo gestionar justamente a mis colaboradores desde lo que yo estoy observando que en el día a día ellos viven. Entonces, como que quiero que también vayan reflexionando un poquito en este insight. Vamos a ver la atención número uno con este dato súper relevante que nos dice que en comercio, en la industria como tal, el 68% de la rotación ocurre en los primeros 6 meses de vinculación, antes de que el colaborador se adapte. Eso es un dolor enorme, es una pérdida de recursos, de tiempo, de gestión, o sea, impacta de una manera demasiado grave. Entonces, vamos a ver la atención número uno, que es el tema de la rotación silenciosa. Empezamos por el primer concepto, que es la desconexión emocional. Lo que hablábamos ahorita un poquito, las personas que tal vez no se van, siguen en la compañía, pero hace mucho tiempo no están conectados. Son personas que hacen lo mínimo, son personas que tienden a tener una actitud constante de queja, no quiero, no me sirve, no me gusta, no me funciona, o simplemente son personas que nunca comentan absolutamente nada. Llegan, hacen el mínimo esfuerzo, cumplen con lo que se requiere, bye. Entonces ahí es cuando empezamos a ver que nuestros colaboradores, algunos, los que empiezan a ver estos rasgos, genuinamente ya no están conectados. El segundo es el bajo impacto. Entonces son personas que cumplen, pero no aportan un valor real a la organización. Personas que, listo, a final de mes te entregan el número cerrado de lo que necesitas, te entregan el informe que le pides y ahí se quedó. No hubo un tema de ir más allá, no un tema de investigar, no un tema de gestionar, no un tema quizás incluso de levantar la mano para decir cómo me puedo capacitar, qué puedo seguir aprendiendo, qué otro proyecto puedo ir integrando. Se dedican a lo mínimo y ahí está. Y el tercero es que a veces es invisible a nuestro radar. Es muy difícil también poder estar en el uno a uno constante. Entonces, a veces incluso cuando lo medimos es difícil de identificarlo a través de las métricas tradicionales de desempeño, porque son las personas que incluso uno les manda una encuesta, un NPS, una evaluación, contestan por contestar, o todo es neutral, o no dejan ningún comentario en las encuestas. Y ahí empezamos a ver un poco ese tema de rotación silenciosa que se empieza a generar incluso antes de que la persona se retire de la compañía. La atención número dos, que ahorita se está viendo demasiado y es el tema de líderes desbordados. Aquí traemos un dato de Manpower Group que dice que el 74% de los supervisores en manufactura fueron promovidos por desempeño técnico sin recibir formación de liderazgo. Y yo creo que ustedes, si piensan un poquito,
es la realidad que vivimos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, este es el primer punto, que son promovidos por desempeño técnico, porque realmente son muy buenos en su desempeño, conocen el software, conocen el proceso, eh, manejan bien lo que es la parte técnica, pero realmente no tienen una visión de gestión. Ni siquiera es culpa de ellos. Y ahí vamos a el tópico número 2. No tienen herramientas genuinas de liderazgo, no han recibido una capacitación en gestión de personas, no tienen habilidades blandas, ni siquiera conocen el concepto de habilidades blandas, no tienen ni idea. Entonces, esto hace que ellos eviten, que es el tercer punto, tener, por ejemplo, conversaciones difíciles. Les incomoda tener un conflicto, no saben dar feedback, no tienen una comunicación asertiva, no saben cómo gestionar incluso al equipo, no se autogestionan porque tampoco tienen como esas herramientas. Entonces, eso empieza a generar un problema de base muy, muy importante. Aquí yo les quiero dar como un tip que no está en la presentación, de hecho lo doy en otro espacio que doy de otro tópico, pero me parece que es importante y creo que les podría generar mucho valor, y es, nosotros hemos empezado a implementar algo que se llama el diccionario de las habilidades blandas y le pega muchísimo al tema de herramientas. ¿Por qué? Porque nosotros creamos un diccionario en un Excel muy bien construido de el nombre de la habilidad, la descripción de la habilidad y qué se espera y cómo se vería ejecutada en el día a día esa habilidad. Entonces ustedes pueden poner nombre de la habilidad, no sé, comunicación asertiva, definición, una definición clara, concisa, fácil, no se vayan unas cosas por allá citando al autor, no, cosas de verdad que una persona que no tiene conocimiento puede entender, vamos a decirlo para dummies. Entonces hacen la definición. Y luego, ¿qué se espera en el día a día? ¿Cómo pueden ellos evidenciar que están aplicando esta habilidad con su equipo, con su autogestión, con la gestión de otros? Y eso en verdad cambia vidas. Los líderes lo agradecen un montón y la organización empieza a funcionar bajo unos estándares conocidos. La atención número 3 son los sistemas que no conectan. Y aquí les traemos otro dato de Gallup que nos dice que solo el 31% de los colaboradores del sector manufactura se consideran activamente comprometidos. Solo el 31% de los colaboradores. Esto es una tasa súper bajita. Entonces aquí empezamos a ver tres insights claves con respecto a esta atención. El primero es evaluación sin impacto. Aplicamos evaluaciones que genuinamente no generan ningún tipo de cambio real en el desempeño. Entonces es una evaluación que se vuelve una cosa más, que hacemos por allá una vez al año, que no está bien estructurada, que pregunta cualquier cosa, que no se ha actualizado hace no sé cuánto tiempo, y realmente los colaboradores contestan por contestar y esto no genera data, no genera espacios de conversación, no genera planes a desarrollar porque simplemente es obsoleta. El segundo es que tenemos competencias que no usamos nunca. Entonces, los modelos de competencias que de pronto hemos creado, que hemos estructurado, no son aplicables al día a día y no nos estamos dando cuenta. Y lo tercero es que hay una tendencia a construir una cultura que hoy en día se le llama cultura de papel. Y es una cultura que se define teóricamente, que se pone en un manifiesto, en una hojita, en un documento, pero nunca se vive ni en la organización, ni en los equipos, ni en los líderes, ni en los gerentes, nadie la vive. O sea, solamente es una cultura que se hizo, no sé, esto es lo que esperamos, esta es nuestra visión, nuestra misión, estos son nuestros valores, por ahí de vez en cuando los tenemos pegados en la pared. Nunca se conectan los valores con lo que medimos, nunca hay accionables que, no sé, que evalúen el tema de nuestra misión y nuestra visión, no tenemos un sentido de pertenencia desde la inducción o el onboarding o como ustedes lo llamen, nunca se menciona el tema de la cultura y no solo es mencionarla, es vivirla. Entonces, esto también genera un tema de como mucha ambigüedad en el día a día con respecto a la gestión de nuestros colaboradores y a lo que queremos seguir y conseguir de nuestra cultura.
Les invito como que a que vaya empezando un poquito de estas tres tensiones que vimos. ¿Cuál es la que ustedes ven más en su organización? ¿Será tal vez la rotación silenciosa? ¿Será tal vez los líderes desbordados? Tal vez los sistemas que tenemos que no conectan, o incluso ustedes pueden decir, pucha, pensando son los tres. Como que esas reflexiones van siendo muy válidas porque solo hasta que nosotros somos conscientes es que podemos actuar. Vamos a pasar un poco ya más a lo que están haciendo las empresas hoy en día, las tendencias que están generando un avance importante. Tendencia número uno, simplificar los procesos. Es súper importante esto y es eliminar toda esa burocracia que empezamos a construir, esos conceptos muy amplios, esa escalera, escalera, escalera para conseguir algo y empezar a revisar cómo podemos simplificar los procesos, cómo pueden ser más aplicables al día a día, cómo puedo traerlos más a mis colaboradores, cómo puedo involucrarlos más desde el día número uno en el onboarding, cómo esto se vuelve parte del ADN de la compañía desde un tema simplificado, fácil, asequible, actualizado. El segundo, la tendencia que ahorita es una necesidad genuina, poner foco en los líderes. Súper importante. Tenemos que empezar a empoderar a los líderes. Lo que hablábamos, darles herramientas, hacerles seguimiento, escucharlos, acompañarlos, eh, cómo generar estos espacios incluso de co-creación con los líderes. Muchas veces en recursos humanos caemos o en nuestra área en la que corresponda caemos en el error de hacerlo todos solos y no nos abrimos un poquito a, venga, ¿cómo lo ve usted? ¿Qué ideas tiene? Usted que está en el día a día de la operación. ¿Esto hace sentido? ¿Sería aplicable? ¿Funcionaría? Hacerlos parte también es poner foco en ellos. El tercero es priorizar conversaciones. El diálogo realmente es mucho más valioso que un formato cualquiera. Entonces, aquí también va en darle las herramientas a las personas para que puedan tener conversaciones de valor, conversaciones asertivas, conversaciones oportunas, cercanas. Y todo esto nos va a llevar, obviamente, a que dejemos de lado tanto papel, tanta burocracia, tanto proceso y lo llevemos más a humanidad, cercanía, conversación, co-creación. Esa es la tendencia más relevante hoy en día en los procesos en general. Bueno, vamos a seguir avanzando, introduciéndonos en las tendencias. Entonces, vamos a ver esta tendencia que es de evaluación de desempeño a conversaciones continuas, que es gestionar el talento a través del diálogo constante. Era un poquito lo que hablábamos, aterrizar, traer, conversar, co-crear, siempre como en conjunto. ¿Qué significa esto en la práctica? Menos evaluaciones formales, para reducir también carga administrativa, centrarse en lo importante, a veces evaluamos por todo. Movimos la mesa del lugar, vamos a evaluar si a usted le gustó cómo quedó la mesa. Tenga un diálogo con ellos, no tiene que mandarles un forms de, ¿le gustó cómo cambiamos la mesa de posición? Por Dios, o sea, no. Podemos ir a los líderes y decirles, oigan, movimos la mesa, ¿cómo vieron el movimiento de la mesa? O sea, es un ejemplo muy trivial, pero ustedes pueden llevarlo a la instancia en donde ustedes pues lo vean, pero son estos espacios de conversación. Más espacio de feedback frecuente. Comiencen a fomentar la cultura de retroalimentación en tiempo real, porque a veces nosotros dejamos pasar mucho tiempo para dar feedback. No, cuando se me pase, cuando me acuerde, en la evaluación de desempeño, que es al año, genuinamente eso no funciona. Si ustedes desde el inicio empiezan a crear una cultura en donde el feedback sea admirado, respetado, valorado, asertivo, créanme que eso va a marcar muchísimo la diferencia. Y aquí también venimos a lo de las herramientas. Una capacitación que le den a sus líderes o a la compañía de cómo dar un buen feedback. Está. Con una capacitación que ustedes hagan de el modelo que ustedes quieren que sea utilizado para dar y recibir feedback, cómo deben aplicarlo, en qué momentos deben hacerlo. Eso es el insumo más valioso que van a tener para poder generar estos espacios y que se vuelva un tema frecuente y no un tabú innecesario. Y tenemos las conversaciones bien estructuradas, diálogos con propósito,
no improvisados, no de afán, no de cualquier cosa, no de subjetividades, sino realmente un tema muy bien gestionado. Vamos a la acción concreta. Esto quiero como que ustedes se lo lleven luego para que puedan hacer el ejercicio con sus líderes, el ejercicio con sus pares, ustedes. Entonces, es implementar una conversación mensual entre líder y colaborador con estas tres preguntas. Estas son las tres preguntas bases que ustedes, con las que ustedes pueden abrir la conversación. Primero, ¿qué estás haciendo bien? Cuéntame qué estás haciendo bien, qué te ha salido bien, qué te está gustando. De ahí les prometo que se van a desplegar un montón de tópicos. Segunda pregunta, ¿qué necesitas mejorar? ¿Qué necesitas mejorar? Y la tercera, súper valiosa también, ¿en qué te puedo apoyar? ¿Qué necesitas de mí? ¿Qué herramientas necesitas? Estas tres preguntas son las bases de toda buena conversación para que sea una conversación que traiga realmente información valiosa. Vamos con la tendencia número 2, que es el cambio de paradigma. Es cuando nosotros hacemos que el liderazgo deje de ser meramente un rol para que se vuelva una habilidad crítica. Muchas veces nosotros decimos, habilidad, liderazgo. Pucha, si ustedes se dan cuenta, eso es un demasiado general. ¿Qué es liderazgo? ¿Qué esperan de un líder? ¿Cómo se comporta un líder? ¿Cómo la organización ve a un líder? Muchas veces nosotros no nos damos cuenta que estamos utilizando un término demasiado general que realmente no le está hablando absolutamente nada a la persona que es líder. Entonces, vale la pena de pronto, dentro de ese mismo diccionario del tip que les di, definir liderazgo. ¿Qué es liderazgo? ¿Cómo se comporta un líder? ¿Qué se espera de un líder? Eso en serio es una tendencia que ahorita genera un impacto enorme, enorme y se nota el cambio de una manera muy grande. ¿Qué significa esto en la práctica? El desempeño del líder se mide por su equipo y eso es algo que perdemos de foco. Nosotros podemos ver cómo está un líder por cómo está su equipo. Si su equipo es un equipo de alto rendimiento, un equipo que cumple, un equipo comprometido, un equipo que se esfuerza, un equipo, ese es el reflejo de cómo está su líder. Si por el contrario vemos un equipo despreocupado, desorientado, que incumple, que no está conectado, que no conoce la compañía, pucha, volteen a mirar cómo está el líder. Probablemente es un líder que está teniendo dificultades. Segundo, feedback del equipo al líder, que a veces nos quedamos solo que el feedback se dé de un cargo más alto hacia abajo y se nos olvida que el equipo también debe darle feedback al líder. Y tercero, desarrollo intencional de habilidades blandas, que era lo que hablábamos. Y vuelvo acá, el diccionario. Y no solamente crear el diccionario, sino cómo yo puedo desarrollarle esas habilidades a mi equipo. Entonces, si yo sé que las habilidades más importantes para la compañía son estas y están definidas así y estos son los esperables del día a día, ¿cómo puedo desarrollar esas habilidades que yo he identificado que mi equipo no tiene tan desarrolladas? Hago un tema de upskilling, hago un tema de un taller, hago un tema de un, no sé, de una integración, de un team building. Hay un montón de temas que podemos llevar a que no solamente sea un desarrollo individual, sino incluso un desarrollo masivo. Vamos a la tendencia número 3 y son los datos con propósito. Muchas veces caemos en el error de tener un montón de data. Evaluamos lo que yo les decía, evaluamos porque corremos la mesa, mandamos un EPS para esto, evaluamos lo otro, evaluamos y realmente esos datos nos están generando algún valor. Son datos que estén siendo útiles genuinamente. Cuando nosotros realmente tomamos decisiones basándonos en datos útiles, eso es lo que genuinamente genera el impacto. Si tenemos reportes que quedan consignados, que no generan ningún tipo de accionable, y esta es la palabra base acá. Si a usted su data no le permite accionar un plan, tomar una decisión, gestionar a una persona, olvídese que su data está generando un propósito. Olvídese de que su data está siendo útil.
Usted tiene que definir muy bien qué pregunta, qué crea, qué envía, qué va a revisar. Tiene que definirlo muy bien para que esto genere un impacto, un accionable, para que esto tenga un propósito. Si es medir por medir, créanme que están perdiendo su tiempo y no van a recibir ningún beneficio. ¿Qué medir realmente? Un poco con esto, nos vamos a esto. Primero, pueden medir la rotación real. ¿Por qué se está yendo su colaborador? Y hoy en día tenemos la ventaja enorme de lo que hablábamos, que tenemos un montón de herramientas de inteligencia artificial que nos ayudan a que el trabajo sea mucho más fluido. Entonces, pueden crearse un muy buen prompt, unas muy buenas gemas, un muy buen script y ponerlo. Ayúdame a generar unas preguntas muy bien formuladas que me permitan tener un plan de acción con las respuestas que voy a obtener referente a por qué se están yendo mis colaboradores. Y vaya alimentando su inteligencia artificial. Obviamente la que esté permitida en su compañía. Hay algunas compañías que dicen, con estas inteligencias artificiales no trabajamos, estas son las que permitimos. Si no les han bajado la información, pregúntenle. Pregúntele a su líder, pregúntele a recursos humanos, pregúntele al gerente, oiga, ¿cuál es la herramienta que nosotros estamos autorizados o cuál es la que funciona mejor para usted? Y deme un consejo. Si es que de pronto no está tan desarrollado ese tema, que valdría la pena si no está desarrollado también meterle, porque es muy importante ahorita la IA. Y en esa que usted considere que es la mejor, empiece a alimentarla con información. Si usted hace entrevistas de salida, métale las respuestas más usuales, dígale, analíceme esto, ayúdame a entender cuáles las respuestas más usuales frente a lo que yo estoy preguntando en mis entrevistas de salida. Ustedes pueden empezar a jugar mucho con esto para generar muy bien lo que van a preguntar y lo que van a medir en cuanto a rotación. Segundo, tiempo de adaptación. Aquí tenemos también un dato muy importante enfocado en comercio y nos habla de que en comercio el tiempo promedio de adaptación de un colaborador nuevo es de 3 a 4 meses. Y cada salida temprana cuesta entre un 50 y un 200% del salario anual del cargo. Estos datos son alarmantes realmente. Y si ustedes se dan cuenta, un colaborador nuevo sí o sí va a tener que tener una curva de aprendizaje en comercio y en cualquier industria, porque es el tiempo que se va a demorar en adaptarse a la cultura, en entender las herramientas, en entender el proceso, el ritmo de la organización, es infinidad de términos. Entonces, si desde el principio no estamos teniendo claridad en los procesos, un onboarding bien gestionado, unas tendencias muy bien estructuradas, si no entendemos realmente hacia dónde va la compañía, qué queremos que nuestro colaborador haga, créanme que ese colaborador no va a durar. Y ustedes están viendo el costo tan alto que tenemos de que un colaborador salga en su curva de aprendizaje, que son sus 3 a 4 primeros meses. Y luego tenemos una medición súper valiosa que a veces perdemos mucho de foco, y es la percepción del liderazgo. Preguntarle a nuestros colaboradores cómo están percibiendo el liderazgo. Y no solamente el liderazgo directo, es decir, no solamente cómo está evaluando a su líder directo, cómo está evaluando al CPO, al CEO, al CFO, a, no sé, al... Ustedes pueden ir tan alto como se los permita su organización y como ustedes quieran, pero midan cómo su organización está percibiendo a su liderazgo en todos los conceptos técnicos, en habilidades técnicas, en habilidades blandas, en conocimiento, en acompañamiento, en admiración. Hay infinidad de temas que, como les digo, también se pueden apoyar de la IA para generar unas muy buenas escalas de medición para percepción de liderazgo. Para cerrar, pues yo quiero traerles como también un poco una frase, esta reflexión, y es que estos retos no son individuales. Todo esto que hemos visto a veces genera como mucho impacto y uno dice, Dios, pero ¿en qué momento yo voy a hacer todo esto, a evaluar todo esto, a generar todo esto? No lo tienen que hacer solos. Y es lo que les traigo acá y les decía, estos retos también son compartidos por líderes, eh,
y la diferencia está en conversarlos, en aprender y en ajustar constantemente todo lo que traemos a estas conversaciones. Si usted tiene un documento exactamente igual por más de cierto tiempo, ustedes verán pues también qué tan cambiante es su industria y demás, eh, pues ustedes se van a dar cuenta que ese documento probablemente ya está obsoleto. Nosotros, con todo este boom de la IA y al ser un software de recursos humanos, y aquí traigo el ejemplo de Book, nosotros al Q, literalmente al Q, estamos revisando todo. Políticas, o sea, al interior de la compañía. Políticas, qué documentos están cargados en nuestra intranet, qué cosas han salido de tendencia para actualizar, cómo vamos a hacer la bajada de los colaboradores de lo que cambia, porque ahí hay otro tema muy importante. Actualizamos y nunca comunicamos. Y eso no tiene ninguna lógica. Usted actualiza y comunica, bien sea a través de un correo, bien sea a través de una reunión mensual que se tiene con todo el equipo y se lo bajan, bien sea a través de, no sé, un espacio dentro de su misma plataforma, dentro de la plataforma de Book, que también pueden generar muchos espacios de encuestas, de informes. Entonces, como que es aprender a que todos estos retos son compartidos en la organización, que todos estos retos son cosas que no solo enfrentamos nosotros, sino todas las áreas y que se puede generar un tema que genere impacto a través de conversaciones que generen valor, que nos traigan aprendizaje y que nos permitan estarnos actualizando y ajustando constantemente. Entonces aquí cierro con esta cita y es el verdadero impacto en el talento no solo se diseña, se construye todos los días con propósito y con acciones. Entonces, bueno, les invito como que a que se queden un poquito con esta última cita, a que reflexionen también en lo que vimos, en los dolores, para que identifiquen también qué es lo que más duele en su organización, pero también que se enfoquen en las tendencias de las cuales hablamos, para que ya ustedes con estas herramientas, con estas ideas, con estos tips, entendiendo un poco más cómo